Buenos días, voy a hacerles hoy un repaso de la clase de prueba de hipótesis sobre la media. Recordemos lo que tenemos. En clase anterior habíamos visto el caso 1, que es cuando las varianzas poblacionales son conocidas, las muestras independientes extraídas de poblaciones normales, y no importaba el tamaño de muestra. El estadístico que usaban para la inferencia estadística era un Z, ¿no? En el caso de la prueba de hipótesis, pues vendría a tener esta forma que tenemos aquí. Diferencia de media menos el valor de prueba sobre la raíz cuadrada del promedio de las varianzas, que sería sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. El caso 2 es que las varianzas poblacionales no se conocen las varianzas poblacionales, las muestras independientes, los tamaños de muestra mayor a 30, grande, es decir, por el teorema del límite central, aplicamos que el estadístico es un Z, y aquí lo que hacemos es el mismo anterior, solo que la varianza muestral S cuadrado la usamos para estimar la varianza poblacional. Bueno, entonces nos queda el caso de que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero los tamaños de muestras son pequeños y extraídos de poblaciones normales. Aquí se nos van a presentar dos casos. Que las varianzas se consideren iguales, es decir, varianzas homogéneas, o que no sean iguales, que las varianzas se consideren diferentes. Pues lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema de prueba de hipótesis para la diferencia de media con muestras pequeñas es verificar si las varianzas son iguales o no, si hay homogeneidad de varianzas. Y esto lo vamos a hacer en el caso de la prueba de hipótesis de la diferencia de media con la prueba F de igualdad de varianzas. La prueba de la igualdad de varianza va a ser una prueba del cociente de dos varianzas. Y hacemos que la hipótesis nula sería la varianza 1 entre la varianza 2 igual a 1. Si la cociente de las varianzas es igual a 1, eso significa que las varianzas son iguales, son homogéneas. Y si es diferente de 1, pues que las varianzas son diferentes. En este caso, el supuesto es que es para muestras provenientes de poblaciones normales y pequeñas. El estadístico de prueba, bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta, pues es el cociente entre las dos varianzas muestrales. Como se trata de una prueba de la F, la zona crítica la buscaremos con alfa medios a ambos lados de ambas colas, cola derecha alfa medio, cola izquierda alfa medio, lo que nos dará un nivel de significancia alfa. Para hallar estos valores de la F, tanto de la cola derecha como la cola izquierda, usaremos el siguiente procedimiento. La cola derecha va a ser igual al F de la cola de alfa medios, N1 menos 1 grados de libertad en el numerador y N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. Y para la cola izquierda, por la propiedad de reciprocidad, va a ser 1 sobre el F, pero aquí intercambiamos los grados de libertad, va a ser N2 menos 1 para el numerador y N1 menos 1 para el denominador. De esa forma encontraremos la zona crítica. Bueno, y después, pues depende de eso, pues decidiremos rechazar o no rechazar la hipótesis.
Para ver el ejemplo, entonces vamos a seguir vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Donde se quiere, la directora de presupuesto de cierta empresa quiere comparar los gastos diarios en viáticos del personal de venta con los gastos del personal de auditoría, para lo cual recopiló esa información. Entonces, los de ventas tenemos una muestra de 6, y para los de auditoría tenemos una muestra de 7. Y con un nivel de significancia del 10%, del 10%, queremos ver si Morning puede concluir que los gastos diarios medios del personal de ventas son mayores que los del personal de auditoría. Es decir, lo que queremos es lo siguiente. Las hipótesis serían H sub 0, delta mu mayor a 0 y delta mu menor o igual a 0. Esta sería la hipótesis nula, menor o igual a 0, y la hipótesis alterna, mayor a 0. Porque queremos ver si el gasto de los empleados por ventas o de los de ventas son mayores a los de auditoría. Si consideramos que los de ventas es la 1 y los de auditoría la 2, pues será que la diferencia de media sea mayor que 0. Entonces la otra hipótesis será menor o igual a 0. Si queremos entonces el alfa del 10%, y los supuestos que tenemos es que las poblaciones son normales, varianzas desconocidas, y muestras pequeñas, pues lo que nos falta por ver es qué pasa con las varianzas, si las varianzas son homogéneas o no, para poder decidir cuál es el estadístico de prueba que vamos a utilizar. Si las varianzas nos resultan homogéneas, entonces vamos a usar el caso 3, y si nos resultan que no son homogéneas, vamos a usar el caso 4. Bien, entonces aquí tenemos la muestra. La primera muestra es tamaño 6, la segunda es tamaño 7. Voy a escribir aquí N1 igual a 6, N2 igual a 7. Haciendo los cálculos de la muestra, nos da, tienen que verificar ahí, que la primera muestra, la media de la muestra 1, tiene una media de 142,50, y la media de la muestra 2 tiene una media de 128,83. Las varianzas muestrales son 149,90 y 281,37. Con esos datos, entonces vamos a hacer la prueba de la igualdad de varianza para decidir después si nos vamos con el caso 3 o con el caso 4. Bien, vamos entonces a hacer una parte aquí, apartarlo aquí para hacer la prueba de igualdad de varianzas. Esa prueba vamos a hacerla con un alfa del 5%. Y la hipótesis sería H0, la hipótesis nula, que el cociente de las varianzas es igual a 1, y la hipótesis alterna, que el cociente de las varianzas es diferente de 1. Entonces ya sabemos, si nos resulta que no rechazamos la hipótesis nula, pues significa que el cociente es 1, las varianzas
estas son iguales o homogéneas, y si rechazamos la hipótesis nula, las varianzas no son homogéneas. En este caso, haremos caso 3 de la prueba de igualdad de medias, y en este caso el caso 4. Bien, el estadístico de prueba aquí será, el estadístico para esta prueba es un f, S1 cuadrado entre S2 cuadrado. Y la zona crítica será la zona crítica, la F, del lado izquierdo vamos a tomar 2,5%, y del lado derecho y del lado izquierdo también 2,5%. Como dijimos, el F de la cola derecha es n-1, que sería 5, n1-1 y n2-1, que sería 6. F de 5 con 6 grados de libertad. Ya lo vamos a ver en la tabla qué valores tomamos. Mientras que en el lado izquierdo, usando el recíproco, 1 sobre F, y aquí intercambio los grados de libertad. Van a ser 6 para el numerador y 5 para el denominador. Vamos a buscar esos valores en la tabla. Aquí tengo la normal, tengo la T, tengo la chi cuadrado. Buscar la F, aquí está la F, con la derecha 5%, con la izquierda 2,5%. Si la cola izquierda es 2,5%, la cola derecha también. Con la derecha 2,5%, con la izquierda nos va a salir 2,5%, en total serían 5% de significancia. Entonces el primero sería F de 5, 6. 5 en el numerador, 6 en el denominador, sería 5,988. Y para el lado izquierdo dijimos que tenemos que buscar 1 sobre la F de 6 con 5 grados, sería 6,978. Esto nos va a dar que el valor de la cola izquierda va a ser igual a 1 entre 6,798 igual a 0,1471. O sea que vamos así. Vamos así. La regla de decisión será aquí que si es mayor a 5,988 o menor que 0,1471, rechazamos la hipótesis nula, lo que significa que no hay homogeneidad en las varianzas. Y si está entre 0,1471 y 5,988, no se rechaza la hipótesis nula y concluimos que las varianzas son homogéneas. Vamos a continuar haciendo el cálculo del estadístico de prueba. Vamos a hacer aquí el cálculo del estadístico de prueba, que sería S1 cuadrado 149,90 sobre S2 cuadrado 281,37, lo que nos va a dar el estadístico de prueba igual a 149,90 entre 281,37 igual 0,5327. Verificando la decisión va a ser no rechazar H sub 0, lo que significa que las varianzas son homogéneas.
Bien, entonces ahora continuaremos la prueba de igualdad de medias, que la llevamos de esta forma, ¿verdad? Todavía no hemos hecho el estadístico de prueba, porque el estadístico de prueba iba a depender si las varianzas eran homogéneas o no. Nos resultó que son homogéneas, lo que implica que vamos a usar el caso 3. Bien, entonces ya quedamos de acuerdo que como las varianzas son homogéneas, nos vamos a ir por el caso 3. El caso 3, entonces, el estadístico de prueba es una T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Es decir, 6 más 7 menos 2 igual a 11 grados de libertad. Ese T es de la forma delta x cuadrado menos delta mu sub 0, que es el valor de prueba, sobre una varianza común por 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Y la varianza común, ese común tiene la forma raíz cuadrada, la varianza tiene la forma n1 menos 1, S1 cuadrado más N2 menos 1, S2 cuadrado, sobre N1 más N2 menos 2. Es decir, que esto que yo ya tengo escrito aquí. Y que ahora pues vamos a ir a calcular esa varianza común que al sacarle la raíz viene a ser la desviación común. Entonces sería, es un promedio, fíjense que es un promedio. Aquí sumo n menos una vez la varianza 1 más n menos 2, n2 menos 1, la varianza 2 y divido entre n1 más n2 menos 2 para sacar un promedio de las dos varianzas. Entonces sería raíz cuadrada de 6 menos 1 por la varianza 1, que es 1,4990, más 7 menos 1 por la varianza 2, 281,37, dividido entre 6 más 7 menos 2. Esto será igual a, vamos a realizar los cálculos. Seguimos con los cálculos que yo ya los tengo aquí. Resolvemos esta parte que da 2.437 entre 7 sobre 11, raíz cuadrada de 221,61 y nos corresponde que ese de C va a ser 14,89. Ahora, el T pues será delta X barra, que vendría a ser 142,50 menos 128,83 menos el valor de prueba que estamos comparando con 0 sobre S de C por la raíz de 1 sobre 6 más 1 sobre 7. Esto nos da igual a, resolvamos entonces. Bien, entonces estábamos calculando el T, que sería la diferencia de medias, ¿verdad? La diferencia de medias entre la desviación común, que es 14,89, por la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2, resolviendo arriba nos da 18,67 entre 8,2840, y lo que nos da el T, que con el cual vamos a comparar en la zona crítica, 18,67 entre 8,2840 nos da 2,2537. Bien, tenemos que entonces buscar la zona crítica para este problema, una vez calculado el estadístico,
teníamos que buscar la zona crítica. Vamos a ver entonces la zona crítica cuál será. La zona crítica va a ser la T de mayor, ¿verdad? Que es una prueba de mayor, o sea que vamos a tener aquí 10%, 0,1, y tenemos que buscar entonces el T con 11 grados de libertad. El T con 11 grados de libertad, vamos a buscarlo. El T con 11 grados de libertad del 10% es 1,3664. 3634. Ese, el valor encontrado del T calculado, que nos dio 2,2537, lo comparamos con el valor de la zona crítica y entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión es que el gasto de los empleados por ventas en viáticos es mayor a los empleados de auditoría. Bien, en resumen, recuerden entonces, vamos a verlo desde el principio. Comenzamos planteando la prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Como queremos probar que los gastos de los empleados de viáticos, por empleado para los empleados es mayor a los de auditoría, sería mayor, la diferencia media es mayor, alfa el 10%, y como son muestras pequeñas y varianza desconocida, falta por saber, por conocer, si las varianzas son homogéneas o no. Para eso, entonces, hacemos una prueba de igualdad de varianzas, que lo hacemos con el cociente igual a 1. En esta prueba nos resultó que no se puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, concluimos que las varianzas son homogéneas y que corresponde al caso 3. El caso 3 indica que el estadístico de prueba es un T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, que en nuestro caso serían 11 grados de libertad. La zona crítica, como vimos, es 1,3634, lo que indica que si es mayor a este valor el estadístico de prueba, rechazamos la hipótesis nula. Y una vez calculado, hecho el T calculado, nos dio que es 2,2537, lo que en conclusión, la decisión fue rechazar la hipótesis nula, y la conclusión que el gasto de los empleados por venta en cuanto a viáticos es mayor que los de auditoría. Bien, este video se los voy a colocar en el aula virtual, y ahí mismo en el aula virtual, en el enlace para la tarea, van a ver ustedes el encabezado del problema que van a resolver. Sería esto que tenemos aquí. ¿Dónde está? Vamos a entrar al curso de estadística 2, y aquí tenemos la tarea para la cual se hizo este video. Quitar el planteamiento del problema. Tienen que comparar dos poblaciones, una con I, una con el precio normal, una con el precio reducido, y la pregunta es si con un nivel de significancia del 1% se puede concluir que
el fabricante puede concluir que la reducción de precio generó aumento en las ventas. Recuerden, hacen primero la prueba de igualdad de varianzas, depende de la prueba de igualdad de varianza, usan el caso 3 si les resultó que las varianzas son homogéneas, o el caso 4 si les resultó que las varianzas no son homogéneas. Bien, estaremos hablando, estaremos viéndonos